Muy buenos días, familia, feliz mañana de domingo, que Dios les bendiga en este nuevo día. Vamos a seguir adorando a Dios, pero ahora a través del estudio de su preciosa palabra. Hemos venido estudiando estas últimas semanas acerca de la fe, ¿no? La fe, explorando todos los ámbitos en nuestra vida de fe. Y recordemos que estamos también este año, es el año de las conexiones que transforman. Si de alguna manera nosotros unimos estas dos temáticas, ¿cierto? Las conexiones que transforman con la vida de fe, básicamente el resultado es una vida de fe que tiene conexiones que transforman su entorno. Esto no simplemente es una frase, así como el llamado a nuestra iglesia a la gran comisión o la declaración de misión de la iglesia, ¿cierto? La recuerdo, hacemos discípulos, desarrollamos líderes, transformamos naciones. Sí, todas estas frases no son simplemente declaraciones bonitas, sino que tienen un profundo arraigo en la realidad de la vida nuestra como cristianos, como hijos de Dios. No pueden bajo ninguna circunstancia ser simplemente frases estáticas en nuestra iglesia, en nuestra vida, sino todo lo contrario. Estas frases deben recordarnos lo que debe revolucionar nuestra vida, ¿cierto? Que debe dirigir nuestros esfuerzos, tanto individuales como colectivos. Entonces, ¿cómo transformar un mundo en medio de una generación perversa, como dice la Biblia, a través de nuestra fe? ¿Sí? ¿Cómo ser luminares en medio del mundo? Vamos a estudiar capítulo 10 de Romanos. Es un pasaje bien interesante, a veces mal interpretado, hablando acerca de la salvación. Vamos al versículo 1 del capítulo 10 de Romanos. Leamos: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. A mí me encanta esta frase, esta expresión que escribe aquí Pablo, ¿no? Dice, ¿de qué está hablando? De las convicciones profundas, de lo que hay en lo profundo de su ser. Nos habla de lo que mueve su vida, de lo que mueve la vida de un cristiano. Y entonces dice, el profundo deseo de mi corazón, mi oración es por la salvación de ustedes. Pablo expone sus deseos, ¿cierto? Expone el motivo de sus oraciones. Y él básicamente nos dice, no está orando por dinero, no está orando para que Dios le permita salir de viaje, de vacaciones, no está orando por más bienes materiales, ni siquiera por cosas que son buenas orar, ya sea la salud, el bienestar. Él dice, no, mi oración no es por cosas de este mundo. Lo que realmente él anhela, el profundo deseo de su corazón, lo que más le importa, por lo cual ora, ¿qué es? Por la salvación de otras personas. Su corazón, su mente está en las cosas eternas, en las cosas que verdaderamente trascienden, y es darle vida eterna a otras personas a través del mensaje del Evangelio. En eso consistía la vida de Pablo, y lo vemos en otro pasaje en 2 Corintios 5, versículo 14 y 15, muestra la razón por la cual Pablo, esto era lo profundo de su corazón y que tiene que ser también lo del nuestro. Leámoslo, 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que mueve la vida de una persona a desear la salvación de otra? Aquí nos está diciendo Pablo, el amor de Cristo, el amor que yo experimento de Cristo, me mueve, me empuja, me impulsa a predicar el Evangelio a otras personas. Cuando entre más experimenta una persona el amor de Cristo, cuando uno más es consciente de que Él entregó su vida por amor, de que ahora yo tengo la vida eterna de gratis,
¿cierto? Cuando recuerdo que Jesucristo fue a la casa del Padre y está preparando un lugar para mí, cuando yo experimento ese amor de Dios, su presencia, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades, caramba, dice uno, es que yo no puedo guardarme este tesoro, yo necesito, ese amor de Dios nos empuja a compartir de la presencia de Cristo en nuestras vidas, de la vida de Cristo en nosotros, nos impulsa a hablar a otras personas. Por eso es tan importante y es vital que nosotros tengamos esa relación íntima y personal con Jesucristo, que todos los días lo estemos conociendo, que todos los días lo experimentemos en lo cotidiano, porque entonces su amor también nos va a empujar a derramar de ese amor que Él ha derramado en nosotros, a nosotros también depositarlo en todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos conociendo a Dios y estamos experimentando su amor, no somos indiferentes ante las necesidades de los demás. Un cristiano que ama a Dios, que experimenta la presencia de Dios en su vida, no puede ser indiferente a la necesidad de salvación de otras personas. Yo les quiero preguntar algo. ¿Cuál es el acontecimiento más importante en la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el acontecimiento más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante que te ha sucedido? Sin lugar a dudas, es cuando alguien vino y nos predicó el Evangelio. Cuando alguien se acercó y nos guió a que nos encontráramos con Jesucristo. Cuando hicimos esa oración de fe y nacimos a una nueva vida. Cuando morimos al pecado y resucitamos en Cristo a la vida eterna. Sin lugar a dudas, ese es el momento más importante en la vida de una persona que tiene a Cristo. Ahora yo te invito a pensar, ¿qué tal? Ese es tu mayor tesoro. O sea, el mayor tesoro que tenemos nosotros es Jesucristo, y lo mejor que nos ha pasado en la vida es la salvación. ¿Qué tal que esa persona o personas que te trajeron a Cristo, que te compartieron, hubieran sido indiferentes ante tu necesidad de salvación? Que no te hubieran compartido, ni te hubieran dicho nada, sino que se hubieran guardado su vida con Cristo para ellos mismos. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de tu eternidad? Yo te invito a que pienses un momento en la persona que te compartió. Recordemos y honremos también a esas personas que nos amaron, que expresaron su amor mostrándonos a través de darnos la vida de Jesucristo. Piensa un momento en esa persona. ¿Tú crees que fue fácil para esa persona hablarte de Cristo? ¿Tú piensas que tal vez esa persona lo sabía todo? ¿O que tal vez tenía sus dudas, sus inseguridades, tal vez temores de cómo ibas a reaccionar? Pero piensa que aún así esa persona te amó. Tú estabas en el profundo deseo de su corazón y sus oraciones, tú estabas en sus oraciones para que tú fueras salvo. Estuvo dispuesta a orar por ti y a hablarte de Cristo. Ahora bien, tú ya estás en Cristo. ¿Por quién es tu profundo deseo y por quién es tu oración para salvación? Porque así como otras personas en otros momentos fueron para ti la luz que te mostró a Jesucristo, ¿cierto? Que te predicó el mensaje del Evangelio. En ese momento tú lo eres para otras personas. Nosotros, los hijos de Dios, que experimentamos tan grande salvación, tan grande regalo de la vida, no podemos ser indiferentes a la necesidad de salvación de otras personas. Mira a los que te rodean. Tu corazón tiene que arder de pasión, tiene que arder de compasión por ellos. Tus rodillas tienen que estar, nuestras rodillas tienen que estar delante de Dios, clamando día y noche por la salvación de las personas a nuestro alrededor, de nuestro afecto, e inclusive que no son de nuestro afecto, para que sean salvas. Porque es que Dios nos puso allí para ellos.
¿Cuál es el deseo entonces? ¿Cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? La naturaleza del Hijo de Dios es que tiene un deseo en lo profundo de su corazón por la salvación de otras personas. Esta es la columna vertebral de los hijos de Dios. Tienen un profundo deseo para que otros vengan a Cristo también y tengan la vida eterna. Los siguientes versículos que vemos aquí en Romanos nos muestran cómo se conjuga justamente este deseo de salvación de otras personas con la necesidad de ellos. Veámoslo, versículo 2 al 4. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Mire que este pasaje lo que nos dice, igual Pablo está diciendo esto respecto del pueblo de Israel, ¿cierto? Él aquí está hablando particularmente que su anhelo es que el pueblo de Israel se convierta a Cristo y cómo ellos buscan por medio de las obras de la ley llegar a Dios. Pero justamente Pablo está diciendo porque ignoran el plan de Dios. Y cuando miramos nuestro alrededor, es tal cual lo que sucede. Hay muchísima gente que tiene un gran entusiasmo por Dios, que tienen un gran fervor hacia Dios, pero como lo dice el versículo, está mal encausado. Porque ese fervor, esa pasión por Dios, la tienen hacia tradiciones, hacia alguna religión, hacia alguna filosofía de vida inclusive. Pero ¿qué dice el versículo? No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas. Y pongo un ejemplo, tal vez ustedes lo han escuchado, o inclusive en otra época lo dijeron. Mis abuelos fueron católicos, mis padres son católicos, nosotros somos católicos, nuestros hijos serán católicos. Aferrados, ¿cierto? Firmemente, con una fuerza digna de admiración, ¿cierto? Una pasión por esa declaración que acaba de hacer, pero en realidad tampoco conocen la teología católica, ¿sí? Se aferran a esa religiosidad por tradición, con un profundo desconocimiento del plan de salvación de Dios, aferrados a sacramentos y a ritos y a conductas que han impuesto las diferentes religiones. Y con esto quiero hacer una aclaración. Yo no quiero que me malentienda, yo no estoy queriendo juzgar de ninguna manera mal a las personas que practican catolicismo ni cualquier otra religión. No estoy tratando de juzgarlos, de señalarlos, de denigrarlos de ninguna manera ni menospreciar, sino justamente lo que estoy tratando de expresar es lo que dice el pasaje, que las personas a nuestro alrededor que tienen un gran fervor hacia Dios se aferran firmemente a esas tradiciones, a sus propias maneras de alcanzar a Dios, porque tal vez por tradición le dijeron esto, o la religión que practican les dice eso, pero en realidad desconocen, ignoran qué fue lo que Dios mismo estableció para la salvación. Ahora bien, si lo ponemos, una persona que está buscando en la religión a Dios, ¿qué es lo que busca? Busca llegar a Dios, busca la salvación. Entonces lo que debe importarle, debe ser el mensaje de salvación de Dios muy por encima de cualquier cosa que diga la religión o filosofía que está predicando, practicando. Porque es Dios mismo el quien nos muestra el camino. Y entonces, hablando de esto, lo más seguro es que tú dentro de tu familia, ¿cierto? Tal vez tu esposo, tu esposa, tus papás o tal vez tus hijos, seguramente en tu ambiente laboral, en la universidad, en el colegio, en la vecindad, tienes personas que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que tienen esta clase de fervor, que tienen esta clase de pasión por una religión que practican, por alguna espiritualidad, digámoslo de alguna manera, pero no tienen ninguna idea, no tienen claridad
respecto del mensaje de salvación. Y hablando de esto, me atrevo a decir que inclusive dentro de la iglesia cristiana, hay muchísimas iglesias cristianas, iglesias cristianas entre comillas, que la gente no tiene claro en realidad el mensaje de salvación. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama tan tenaz, donde hay tantísima gente con hambre y sed de conocer de Dios, pero también nos damos cuenta de que hay demasiada falta de conocimiento del plan de Dios. La necesidad más grande que tienen las personas, ¿cuál es? Y esto es por encima de salud, por encima del sustento diario, por encima de un trabajo, por encima de cualquier cosa. La mayor necesidad de una persona es la necesidad de salvación. Esta es la mayor necesidad. El mensaje que les puede dar la vida eterna. Hoy en día, a nuestro alrededor, hay cientos de miles de personas yéndose a una eternidad sin Dios, a una eternidad de condenación a causa de sus pecados. Esas personas se van guardando la esperanza de que van a estar con Dios y no se van a estar con Dios. Esas personas tienen en realidad una luz de esperanza, y esa luz de esperanza eres tú. Tú que estás puesto al lado de esa persona, eres en este momento la única esperanza que ellas tienen de alcanzar la salvación. En este momento, aunque no te quieran escuchar, aunque te hayan rechazado, es porque están confundidos e ignoran la verdad. Tú eres la persona que Dios puso ahí para que les lleves la verdad. Los versículos 16 y 17 de Romanos 10 nos muestran qué debemos hacer nosotros, ¿cierto? Y nos muestran un panorama donde tal vez las personas no aceptan el mensaje de manera inmediata. Es probable que rechacen el mensaje, que se burlen, como hice yo con las personas que me compartieron de Cristo durante muchos meses. Pero cuando nosotros leemos en 2 Corintios 5, versículo 18, 19, 20, nos dice que Dios nos manda a nosotros a que le roguemos a las personas, a que le roguemos en el nombre de Cristo. Nosotros representamos a Jesucristo y entonces nos dice: ustedes como representantes, como embajadores de Jesucristo, ruéguenle a las personas que se reconcilien con Dios. Así es. Pero es que yo no estoy para estarle rogando a nadie. Si tú estás en Cristo, entonces definitivamente Dios te puso para que tú le ruegues a otros a que se reconcilien con Dios. Que es que no quieren. Justamente la palabra rogar es eso, insistir. No quiere, yo persisto y ahí estoy en la jugada. Hasta que llegue el momento donde se rindan a Cristo. Miremos lo que nos dice, cómo podemos avivar la fe en estas personas que tal vez no creen, que tal vez rechazan, que están confundidas en cualquier cantidad de religiones. Versículos 16 y 17 dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por dónde viene la fe salvadora? Nos dice este versículo. Dice: es necesario que las personas conozcan el mensaje de salvación. Dice: es por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Las personas necesitan escuchar lo que Dios estableció, el plan de Dios establecido en la Biblia para la salvación. La gente ya tiene la cabeza llena de religiosidad, llena de filosofía, llena de buenas obras, llena de meditación, de respiración. La Biblia nos dice que la fe crece es por el escuchar la palabra de Dios, por el mensaje de Dios. Por eso, si tú quieres que tu fe crezca, necesitas estar acá cada domingo. Necesitas estar en la academia, en los discipulados, en las diferentes reuniones, porque ahí estudiamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hace que tu fe crezca. Ahí lo leemos en el versículo, ¿cierto? Dice inclusive: no todas las personas van a creer esta buena noticia, no todos la van a aceptar igual. Algunos van a seguir aferrados a su tradición, a su religión, ignorando la verdad del evangelio. Pero muchos,
a través de escuchar la palabra de Dios, se van a arrepentir y van a rendir su vida a Cristo. Mi ejemplo es uno de esos. Yo vivía y practicaba catolicismo, digo de una manera muy normal, ¿cierto? Como la mayoría de los católicos, ignorando las profundidades de su teología. Iba a misa, salía y seguía emborrachándome y seguía haciendo lo que quería, mis pecados. Igual le pedía a Dios con mucha fe que me fuera bien, que me ayudara, que me cuidara, que me proveyera las cosas que quería o necesitaba, ¿sí? Esa vivía mi vida, en mi fe. Y cuando vinieron a predicarme de Jesucristo, a compartirme el Evangelio, yo no quería porque estaba aferrado a mi tradición, aferrado a mi religión. Yo estaba muy bien en mi espiritualidad, ¿cierto? En mi religiosidad. Y entonces yo me burlaba de mis amigos cristianos que me predicaban el Evangelio casi todos los días durante como 4 o 5 meses. Y yo los rechazaba, ignoraba lo que me decían durante meses. ¿Pero qué pasó? Ellos durante meses, día tras día, me predicaban el Evangelio, me hablaban la palabra de Dios. ¿Y qué fue haciendo esa palabra de Dios? Fue calando en mi corazón. De una manera, yo no me di cuenta en qué momento. Pero si corto los meses que duraron ellos compartiéndome, mi punto de vista cuando empezaron a cuando terminaron era muy diferente, ¿sí? Y yo hoy doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque el profundo deseo de su corazón, porque las oraciones eran para mi salvación. Ellos me dieron el regalo de la vida eterna. Me dieron el mejor regalo que tengo yo. La palabra de Dios es la que hace que nuestra fe se despierte, es la que aviva nuestra fe. Así que las personas al lado tuyo que no han querido o que tal vez no han conocido porque tú no les has hablado, necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. La fe se despierta y se fortalece en la vida de cualquier persona por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, si tú lo piensas hasta ahí, es muy sencillo. Tú ya conoces de Dios, tú escuchas la Biblia, el estudio cada domingo, tú haces tu devocional, lees la Biblia, la estudias, tienes bastante conocimiento, así que, entre comillas, es fácil porque tú tienes el conocimiento de Dios y pues tú supones que todos los cristianos también. Pero aquí es donde está el gran problema, porque a pesar de que hay mucha gente con hambre de conocer a Dios en el mundo, casi nadie habla el mensaje de salvación. Las religiones no lo hacen. Predican sus propios métodos, sus propias filosofías. La gente está metida practicando la espiritualidad, pero ignorando a Dios. Nosotros necesitamos urgentemente comunicar el mensaje de salvación para que muchos despierten su fe, para que abran los ojos y vengan a la vida eterna. Nosotros somos los llamados a predicar este mensaje de salvación. ¿Y el problema cuál es? Que ni siquiera en las iglesias cristianas se predica la salvación. Hoy en día lo que le gusta a las personas que asisten a las iglesias cristianas es que les digan mensajes bonitos. Es que haya un grupo de alabanza y que todo el tiempo sean movidas sus emociones y que se sientan conmovidos y tocados por la letra de las canciones. Pero en realidad no conocen el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es este mensaje? Los versículos del 8 al 10 de Romanos no lo dicen. Veámoslo, Romanos 10 a partir del 8b. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estos versículos, de una manera muy resumida y sencilla, nos exponen el plan de salvación de Dios. Y no es nada largo, no es nada complicado, no es por el cumplimiento de requisitos, no, menciona dos sencillas cosas. Y lo primero que dice es, tú necesitas creer en Jesucristo. Ahora bien, de esto ya hemos hablado otros temas, ¿cierto? Hace como 15 días tal vez. No es creer en Jesucristo simplemente, sino yo necesito entender la obra de salvación y qué es lo que creo de Jesucristo. La palabra dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no pasa nada, esto no los hace salvos. Allá viene el otro ingrediente. Pero entonces, creer en Jesucristo es creer en la obra de salvación que Jesús hizo en la cruz. Es entender que Él murió en la cruz pagando el precio por los pecados, que resucitó, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está preparando el lugar para nosotros, que vuelve para llevarnos con Él para que estemos juntos por la eternidad, ¿cierto? Es entender que en la cruz de Jesucristo Él pagó el precio por mis pecados, pagó los pecados que me condenaban a mí. Entonces, ese es el primer aspecto que menciona allí. Y el segundo, que es el que no tienen los demonios, ¿cierto? Que dicen que ellos creen. Y el segundo aspecto que menciona el pasaje es creer en Jesucristo, pero declararlo, confesarlo, hacer a Jesucristo mi Señor. Y esto implica, esta fe genuina implica que yo ahora ya no vivo yo morí al pecado, morí a mi vieja vida y ahora vivo para Cristo. Cuando declaramos a Jesucristo nuestro Señor, le estoy diciendo, acepto el precio que tú pagaste por mis pecados. Acepto que tú en la cruz pagaste con tu sangre por mi vida. Y ahora yo te pertenezco a ti. Y el resto de mi vida lo vivo para ti, en sujeción a ti y en obediencia a ti, porque tú me compraste por precio. Esos son los dos aspectos que menciona el pasaje. Que si creyeres en tu corazón, la obra de Jesucristo. Pero lo acepto ese precio. Y ahora Él es mi Señor, mi dueño, mi amo. Y yo vivo para Él. Cuando yo hago esta declaración, que es una declaración de fe, cuando obviamente lo que hablábamos también hace unas semanas, cuando la fe va acompañada sí o sí de la consecuencia. Y si declaro a Jesucristo mi Señor, la consecuencia es que lo obedezco. Una vida de fe, entre comillas, que no obedece a Cristo, en realidad no creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, y en realidad no lo hizo su Señor, no lo hizo su dueño. Entonces, de manera sencilla, es el mensaje de salvación. Es entender y reconocer que yo soy pecador y que mis pecados me condenan a una eternidad sin Dios, con eternidad en el infierno, en sufrimiento. Y no hay nada que yo pueda hacer para para esquivar esa condena. O sea, lo único que puedo hacer es ser condenado. Es lo único que puedo hacer en realidad. Pero Jesucristo nos regala la vida eterna. Jesucristo ya hizo la obra, ¿cierto? Solamente en Jesús hay salvación. Y lo dice el versículo allí, ¿cierto? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Jesucristo ya hizo la obra. La obra se terminó, está perfecta, es gratuita. Pero aquí es donde viene el problema, donde se presenta el desafío. Y es que a Dios le plació que la obra de salvación, el trabajo perfecto que hizo Jesucristo, se dé a conocer a las naciones a través de nosotros, los que ahora somos sus hijos. Cada persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, que deposita su fe en Él, se convierte en un portavoz de este mensaje.
todos y cada uno de nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí es donde se presenta el problema, porque muchos cristianos, me atrevería a decir que la mayoría, han decidido ir a la vida eterna solos. Han decidido guardarse para sí mismos el mayor tesoro que ha conocido el mundo, que es Jesucristo. Han decidido guardarse ese tesoro. El mayor regalo que puede tener una persona y que darlo es gratis, han decidido no regalarlo. Esa es la realidad del mundo cristiano. Es para llorar. La gente está esperando una luz de salvación y están poniendo toda su esperanza en cualquier cosa que les venden, en cualquier cosa que les dicen. Tú y yo tenemos el mensaje de verdad que puede salvarlos. Tú y yo somos llamados a ir por todo el mundo a predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, nos caiga bien o nos caiga mal, la conozcamos o sea un total desconocido. Cuando tengamos ganas y cuando no. Dice el versículo 14 allí a continuación: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es posible que cualquier persona deposite su confianza en Jesucristo y mucho menos lo haga su Señor y su dueño si no han creído en Él? Para muchos es solo religiosidad, son puros cuentos de abuelas. Eso de Jesús es un invento para manipular a las masas. El cuento de Dios es una energía, es una fuerza de que se mueve en el universo y todos podemos tener contacto con ella. La gente no cree en Dios. Y el versículo continúa: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues si es apenas lógico. La gente que está a tu alrededor, ¿cómo va a creer el mensaje de salvación de Jesucristo? ¿Cómo van a creer en el plan de Dios? ¿Cómo van a saber lo que Jesucristo hizo por sus vidas para darles la vida eterna? ¿Cómo van a saber que ¿Cómo van a saber que es pecado y que los pecados de ellos los condenan a una eternidad de sufrimiento? ¿Cómo van a saber que el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo si no escuchan el mensaje? Y no lo escuchan no porque no quieran. Hay demasiada gente realmente interesada en conocer a Dios. Hay muchísima gente realmente interesada en estar la eternidad con Dios. El problema está en la siguiente pregunta: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oyen si no hay quien les predique? La gente está con ganas de la eternidad. La gente con ganas de estar la eternidad con Dios se está yendo a una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay cristianos valientes que les prediquen. No hay cristianos obedientes que les prediquen. No hay cristianos conociendo a Dios y llenándose y experimentando el amor de Dios, dispuestos a derramar de ese mismo amor en la vida de otros. No hay cristianos dispuestos a abrir su boca para que Dios la llene con sus palabras de vida para otras personas. Si el mundo tiene esperanza hoy, si hay alguna esperanza para la humanidad, es por causa de ti. Es por causa de nosotros que conocemos el único mensaje que les puede dar la vida eterna. La esperanza no está en un trabajo, no está en un cambio de gobierno, no está en que se ganen la lotería. La esperanza está en que tú y yo abramos la boca y les compartamos el mensaje del Evangelio. Solo eso les da la vida eterna. Solo en Jesús hay salvación. Cuando tú te callas el mensaje del Evangelio y no lo compartes con cualquier persona, la estás condenando a una eternidad en el infierno. La estás condenando a una eternidad sin Dios. Alguien tuvo misericordia de ti.
Alguien te vio y tuvo compasión de ti. Alguien te vio y dijo, esa persona necesita la vida eterna. Aunque me rechace, aunque se burle, aunque me diga no gracias, yo no quiero religiosidad, aunque todas esas cosas pasaran por su mente, tuvo misericordia de ti, te amó y te predicó el Evangelio. Te mostró su amor. Ahora tú eres llamado a hacer lo mismo por otras personas. Continúa el versículo allí. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Todos nosotros en Cristo Jesús ya fuimos enviados. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Somos llamados, somos comisionados. Y no solo eso, somos empoderados. Dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da su Espíritu Santo, su Espíritu de poder, para que nosotros vayamos y hablemos con su poder, su palabra, para dar a conocer su plan de salvación a los demás. Tú ya fuiste enviado a tu familia, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudios, a tu vecindad. Fuiste enviado y fuiste empoderado. Hay un sello en tu vida que te dice enviado por Dios, empoderado por Dios para buenas nuevas. Tú eres la luz en medio de la oscuridad y tú eres la esperanza de los que están a tu lado sin Cristo. Y ahí continúa el versículo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que insistieron, de los que me compartieron de Cristo, de los que no se amedrentaron por mis burlas, por mis rechazos, por mis negativas, que siguieron allí. Yo les tengo un especial cariño a todos ellos y oro por sus vidas y le pido a Dios que los bendiga, que los guarde, porque ellos me dieron el mayor regalo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Seguramente tú ves con los mismos ojos a la persona o las personas que te compartieron de Cristo, que te acercaron a Él. Ahora yo te pido que pienses un momento en las personas que están a tu alrededor. Tú puedes ser para ellos lo que esa persona que te compartió es para tu vida. Tú puedes ser el portador del mayor regalo, de la esperanza de vida para esas personas. Así que, por favor, piensa en el fin de ellas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellas si tú no les compartes? ¿Qué va a pasar esta semana, el fin de semana? Tú sabes que la vida no es, lo único seguro es que nos vamos a morir. En cualquier momento, tú dices, está muy joven. Tú no sabes, en cualquier momento le puede pasar algo y el Señor se la lleva. Es una necesidad apremiante y urgente que nosotros tenemos de ser luz para ellos, de compartirles. Piensa en lo que hizo la persona que te trajo a Cristo. ¿Qué hizo por ti? ¿Cómo lo hizo? Y replícalo en la vida de las demás personas. Demuestra de tu amor, ora por otras personas. Sé esos hermosos pies que llevan la palabra de Dios. Ámala, ora, ve hacia ella, insiste, comparte la palabra. El deseo profundo del corazón de Pablo era para salvación de las personas. Yo le pido a Dios que haya en este momento ese mismo deseo desde lo más profundo de tu ser por la salvación de otras personas. Yo te pido que pienses en este momento por esas personas. Y no te limites a pensar en el núcleo familiar y en tus seres queridos. Piensa en las personas con las que tú tienes contacto. El de la peluquería, que duras allá 1 hora, bueno, no sé, media hora, yo no voy al peluquero. Piensa en esa persona, en las personas con las que frecuentas,
conocidas, tus compañeros de trabajo, no solamente tu círculo cercano, sino todos. Que haya un profundo deseo en tu corazón por la salvación de esas personas. Así como estaba en el corazón de Pablo, y así como Pablo oraba por ellas, ora día y noche por la vida de las personas. Les hago un anuncio. A partir del lunes 15 de marzo vamos a tener un espacio todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, un espacio de oración. Va a ser un espacio para estar orando por las personas, orando por las personas de la iglesia, orando por cualquier petición. Si tú quieres que te respaldemos en oración, aparece todas las mañanas, conéctate con nosotros a ese horario 5:30 de la mañana. Y si tú todos los días te conectas con la misma petición, todos los días vamos a estar clamando juntos por esa petición. Va a ser un espacio para estar doblando rodillas delante del Señor, clamando a Dios. Y una de las oraciones más importantes que vamos a estar haciendo es por la salvación de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, ya lo sabes, a partir del lunes 15 de marzo, de lunes a viernes, todos los días, a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6, un espacio para clamar al Señor, para que experimentes el poder de Dios a través de la oración. Entonces, como te decía, ora por esas personas para salvación. El mundo tiene necesidad de ti. Hay cientos de miles de personas que anhelan realmente conectarse con Dios y están confundidos en medio de la religiosidad. Tú eres la esperanza del mundo. La fe de los demás va a crecer, va a despertar, va a avivarse, inclusive tu misma fe, por el compartir la palabra de Dios. Entre más estudies y más compartas la palabra de Dios, más va a crecer tu fe y más se va a despertar la fe de los que están alrededor tuyo. Haz que tus pies brillen, que tus pies sean hermosos, que seas conocido porque llevas las buenas nuevas a donde sea que vas. Tu hogar, tu trabajo, tus estudios, tu vecindad. Que seas esa persona de paz, porque lleva la paz del Señor, la reconciliación con Dios. Ya fuiste encomendado y ya fuiste empoderado. El poder de Dios, su Espíritu Santo, habita en ti y te habilita y te capacita para que cuando abras tus labios, Él te pone las palabras, Él te pone el mensaje que debes hablar a cada uno. Así que por favor te invito a que vivas por fe, a que des a conocer el mensaje de fe, el mensaje de salvación. Enfócate en lo eterno, en lo que trasciende, y lo que trasciende realmente es la vida eterna de las personas. Enfócate en dar el regalo de la vida eterna a los demás. Oremos. Señor, queremos darte gracias. Gracias en primer lugar por la obra perfecta que tú hiciste en la cruz. Gracias por la vida de tu Hijo perfecto que murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú nos atrajiste a ti. Te damos gracias porque tú usaste a otras personas para que nos hablaran este mensaje de salvación. Dale gracias a Dios en este momento por la persona o las personas que te compartieron de Cristo. Dile gracias, Señor. Yo doy gracias por la vida de Alfredo, de Carlos, de Janet, de Dimas, de Andrés, que fueron elementos claves, fundamentales para que yo viniera a tus pies, Señor. Gracias por sus vidas, bendícelos, Señor, guárdalos de todo mal, afírmalos en ti, Señor, que su fe siga firme en ti, Señor, que sigan creciendo en ti, en el conocimiento tuyo, que tú los sigas usando como instrumentos para que sigan hablando a otras personas hoy en día después de tanto tiempo. Pero, Señor, de la misma manera, hoy te quiero dar gracias porque tú nos llamas a cada uno de nosotros a ser esta misma clase de embajadores, que roguemos en tu nombre a las personas que has puesto a nuestro alrededor para que se reconcilien contigo. Hoy te pedimos, Señor, que tú llenes nuestros corazones con ese profundo deseo
en nuestro corazón de salvación, por salvación de las personas que has puesto a nuestro alrededor, en todas partes a donde nos llevas. Que la oración que haya en nuestros labios sea por la salvación de ellos, Señor. Hoy clamamos a ti y pon en este momento en las manos de Dios la vida de aquellas personas que estás pensando para salvación. Dile, Señor, hoy te pido por ellos, hoy te pido por estas personas y clamo a ti para que tú quites todo espíritu de tradición, de religiosidad, que tú abras sus oídos, su entendimiento, que pongas en mi boca tu palabra para que yo sepa cómo hablar a cada uno de ellos. Dame el valor, Señor, la fortaleza para ir valientemente y hablarles tu palabra. Gracias, papá, por esta encomienda que tú nos das. Gracias porque nos das tu precioso Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu por medio del cual tú nos enseñas todas las cosas, por medio del cual nos guías a toda verdad, por medio de quien nos redarguyes. Y hoy nos estás redarguyendo de que no nos hemos estado moviendo para la salvación de otras personas como corresponde. Y con dolor te decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestra indiferencia, perdona la dureza de nuestros corazones, la falta de compasión por aquellos que se están yendo a una eternidad sin ti. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu amor, que tu amor nos constriña, que tu amor nos lleve a hablarle a toda criatura acerca de ti. Que nosotros comuniquemos este mayor tesoro y este mayor regalo, la riqueza de nuestras vidas que eres tú, Señor. Que compartirla es gratis. Y la gente tiene hambre y sed de ti, pero están enredados en cualquier cantidad de cosas que no los llevan a ti. Dile a Dios en este momento, Señor, heme aquí. Hoy yo me levanto como una columna, Señor. Hoy me levanto como un faro en medio de la oscuridad para hablar tu palabra en mi casa, para hablar tu palabra en mi trabajo, en mi lugar de estudios, en el colegio, en la universidad, para hablar la palabra en la vecindad. Hoy me levanto lleno de tu Espíritu Santo, Señor, lleno de tu palabra, a hablar el mensaje del Evangelio y dar vida a otras personas. Gracias por este tremendo privilegio, Señor, porque creo que no hay nada más hermoso que nosotros podamos hacer en la vida, por encima de todo lo que hayamos hecho, sino compartir el mensaje de salvación, Señor, dar vida eterna a otra persona. Cuando experimentamos esto, Señor, realmente se enciende en fuego nuestro corazón. El amor y la pasión que experimentamos cuando alguien viene a ti, Señor, es maravilloso. Así que llévanos a experimentar este amor por los demás, por los perdidos, de la manera que tú lo experimentas, Señor, apasionadamente. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que hacemos parte de esta congregación, Señor, porque tú nos trajiste y nos uniste como un solo cuerpo, para que ahora, juntos, elevemos nuestros corazones ante ti y nos rindamos para seguir esta comisión. Yo te pido que tú seas propicio, así como ellos también son propicios a la necesidad de salvación de los que están a su alrededor, que de la misma manera tú le respondas a ellos, Señor. Que de la misma manera tú los bendigas y les proveas en todo lo necesario, para que sobren y abunden, Señor, para que igual también sobren y abunden las acciones de gracias. Guárdalos de todo mal y aviva la vida de cada uno, Señor. Haz que cada día crezcamos más en unidad, en ti y en obediencia a ti. Que seamos esa iglesia de luz, Señor. Esa iglesia gran comisionista que verdaderamente lleva y desarrolla a esos discípulos que hacen a su vez otros discípulos, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, Señor, por la visión que nos has dado. Y bueno, te damos gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas a partir de esta palabra que has hablado en nuestro corazón. Quedamos en tus manos, Señor. Pedimos que bendigas toda esta semana y seas propicio a las necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, ya escuchamos. Ahora a movernos, a actuar y regalar amor a toda persona que necesite este mensaje.
Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.